Muy bien, entonces, mi primera pregunta es, ¿quién es este personaje? ¿Lo conocen? Estoy seguro que sí. Quisiera que ustedes me indicaran si conocen a este distinguido personaje, quién es, de quién se trata, dónde lo han ubicado, qué curso enseña en la universidad, es profesor de nuestra universidad privada del norte, es vecino de La Pascana, de Comas, lo conocen ahí en Los Olivos, lo han visto en el mall, ¿no? Terapias irracionales. Me está usted planteando una pregunta, Gabriela. ¿Cómo es eso de terapias irracionales? A ver, ayúdeme, denos algunos elementos más. El autor de Terapias Irracionales. Ya, ¿y cómo se llama ese autor? Su nombre. Terapias Irracionales. Oiga, ¿qué tal nombre? ¿Cómo se llama? Ellis, pero no recuerdo el apellido. Ah, ok. Ese Albert Ellis, ¿no? Ellis es el apellido, Gabriela. Pero no es él, Gabriela. Pero qué importante hayas hecho referencia al maestro Ellis. Ellis es, Albert Ellis es uno de los más importantes representantes de las escuelas de la solución de los problemas a través del manejo de las ideas irracionales, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Ya se acordó? Avenidas. Pero no es Albert Ellis. ¿Ah? Incluso hay un instituto, Albert Ellis. Vamos a estudiarlo. No estoy muy seguro. Sí, está, porque él tiene el famoso, el trío, ¿no? Que se hace la intervención, ¿no? Muy bien, pero ¿quién es este personaje? A ver, ¿quién es? Los demás, porfa, a ver, aunque sea, dígame, no sé, no conozco, ¿quién será? En fin, ¿quién es? Vamos, a ver, no es Elisa, por si acaso. Necesitamos saber quién es. Pistas, profe. Muy bien, pistas. Excelente, Catherine. Mira, esa sola palabra ya me dio una idea, ¿ok? Una idea distinta de lo que iba a ser. Mira, qué importante lo que has dicho con esa palabrita pistas, porque las pistas son las evidencias que necesita uno para que pueda corroborar un conocimiento. Entonces, ¿qué evidencias hay para que nosotros podamos tener la certeza de lo que planteamos tiene un componente científico? Excelente. Entonces, ¿dónde están las pistas que demuestran que fulano, sutano, mengano haya hecho una determinada investigación? Bien, quiero decirles que este señor que ustedes observan es considerado el día de hoy uno de los 10 más importantes psicólogos en el mundo. Si yo les hubiera puesto una foto de Freud, ustedes me contaban hasta cómo se llamaba el perrito de Freud. Si les hubiera puesto una foto de Skinner, idem, pero no, les he puesto la foto de uno de los 10 más importantes psicólogos del siglo XXI. ¡Wow! O sea, este tipo está en vigencia, existe y representa a un formato científico de la psicología. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde ha nacido? Nació, ya ustedes ya están ahorita googleando, ya de hecho ya ese mundo maravilloso del Google nos da una información extraordinaria. Era nacido en un país hermoso como se llama Canadá, que tiene una bandera como la nuestra, ¿no? Pero que solamente se diferencia en su símbolo. Él nació en la provincia de Quebec, en la ciudad de Montreal, y este viernes, vamos a estar de cumpleaños del maestro. El 18 de septiembre va a cumplir 66 años. ¿Ok? Miren, ¿ah? Entonces, muy bien, Catherine, excelente. Pinker, no es el papá de ese Pinker, el personaje de dibujitos, no. Este Steven Pinker es considerado, pues, en la actualidad el más importante representante psicólogo experimental. Es un científico cognitivo, lingüista y escritor prominente. Es uno de los más importantes. Sí, mira, Nicolás, tienes toda la razón. Parece hijo de Albert Einstein. Ojo, por si acaso, no solamente es uno de los más importantes psicólogos en la actualidad, cognitivo, experimental, o sea,
científico, por excelencia científico. Es más, ¿saben qué? Creo. O sea, disculpen que haga esta apreciación del hecho de que sea ateo, porque hay una, pues, este, discusión muy seria entre la ciencia y la religión, que no tiene, es judío, sí, sí, judío, sí, 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 así es, judío, ¿ya? Entonces, yo estoy seguro que sí lo conocían, que sí han escuchado de él, pero no tienen referencias. Por ejemplo, en el marco de la psicología actual, no estamos estudiando a Pinker en términos de lo que podría ser, por ejemplo, los cursos de psicología experimental. En psicología experimental, en psicología cognitiva, no sé si hay un... Ayúdenme ustedes con la malla del currículum, del sílabo, perdón, de nuestra formación. ¿Hay un curso de psicología cognitiva? Disculpen ustedes. Experimental hay, ok, gracias Angie, ya. Y bueno, ya, ok. Pero por ejemplo, yo pienso, creo que cognitiva no, ya, ok, cognitiva no. Pero creo, cognitiva conductual es electivo. Gabriela, si es así, estoy seguro que el profesor que enseñe, yo no soy de ese enfoque, pues debe conocer, obviamente, hasta toda la vida de este personaje, porque es una eminencia. Procesos cognitivos, excelente. Así en procesos cognitivos, yo solamente hice una sola vez, enseñé ese curso de procesos cognitivos, una sola vez, ¿no? Fue una experiencia muy linda, ya de ahí ya no enseñé nunca más, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero justamente este personaje, que es un personaje muy importante en la actualidad, representa pues a lo que vendría a ser lo más, diría, ¿cuál sería la palabra? El psicólogo más prominente en este siglo XXI. Tiene, este viernes es su cumpleaños, ¿ah? Por si acaso, vamos a ir virtualmente a su cumpleaños, nos ha invitado, hemos tenido el gusto, nos ha dicho que estamos invitados, que nos ha, no, pero en fin, ojalá fuera posible. Montreal, 18 de septiembre del año 54, nace este prominente hombre. Ha escrito libros, entre ellos uno que es muy de discusión, muy famoso, Palabras y Reglas y La Tabla Rasa, ¿no? Ese ha ganado infinidad de premios, es un tipo que ha contribuido a la psicología de manera prominente, incluso está casado, se casó inicialmente con una psicóloga clínica, de la cual se divorció, y bueno, recibió su grado de psicología experimental en la Universidad de McGill en el año 76, ha estado en los más importantes eventos de la psicología, pero lastimosamente, pues nuestras posturas históricas de concebir la psicología como una solamente un momento de escuelas históricas que están interesantes, que deben estudiarse, no consideran los científicos que en la psicología en este momento están desarrollando sus modelos y formatos de investigación. Y obviamente este tipo pues genera mucha controversia por puntos de vista sobre, ¿no? Por ser considerado uno de los psicólogos más importantes cognitivos, ¿no? Sus trabajos están centrados en lo que vendría a ser el estudio del lenguaje y la mente, ¿no? Y ahí, pues obviamente muchas veces generan controversias, pero basados en principios científicos, ¿no? Entonces, miren, sería importante que tengamos en consideración eso, ¿ok? Número uno. En cambio, voy a presentarles otro personaje, vamos a ver cómo nos va en ese sentido. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Muy bien, alto. Excelente. Brian May, guitarrista de Queen, uno de los más grandes uno de los más grandes grupos en la historia musical. Miren, cada vez que yo escucho esa canción, Bohemia Rhapsodia, ¿sí? ¿Ok? Y cada vez que escucho cantar a ese grupo, y en particular cuando canta Freddie Mercury, pues genera una sensación enorme, una vibración, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, excelente, ya, sí, ya ve, Natalie, pero Natalie, qué importante lo que dices, ¿no? Es imposible no conocerlo. ¿Y por qué, maestro, este tan bonachón?
que también les he presentado. ¿Por qué no lo conocen? Porque no hay diferencias. PhD, el de acá, PhD. Ambos son científicos, científicos. El maestro principal guitarrista de este grupo afamado, este, Queen, Brian May, es un científico, astrofísico, es doctor, es un PhD. No, 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 no. Él es, sí, usted lo conoce como guitarrista, excelente, pero él es astrofísico, o sea, no es cualquier hombre de ciencia, o sea, imagínense, es un tipo doctorado en el último grado. El primer grado que uno obtiene en la universidad es bachiller. Luego, el segundo grado es magíster. El tercer grado es doctor. Y el cuarto grado, el grado de grados, es PhD, o sea, doctor en filosofía. Este personaje es PhD, o sea, es una eminencia. Además de ser guitarrista, bajista, baterista, como dice muy bien Gabriela, o como muy bien lo plantea, ¿no? Muchos de los personajes de la música están vinculados a la ciencia, ¿sí? Miren, sin ir muy lejos, este famoso doctor Edward, Málaga Trillo, que es PhD, médico peruano, googleen por favor, Edward Málaga Trillo, genetista, el más importante biólogo del Perú, graduado en las más prestigiosas universidades del mundo. Ha regresado, repatriado, trabaja en la Universidad Cayetano Heredia y es músico, músico, o sea, participó en el más importante grupo de la década de los 80, si no me equivoco, tocó con Pedro Suárez Vértiz en su banda, qué sé yo, en fin, pero él dejó la música y se fue a estudiar. Y es uno de los, ha sido nominado, está nominado en grandes premios porque ha participado en investigaciones importantes. Y estaba investigando, miren, se me olvidó ponerlo a él, qué error de mi parte. Me disculpo, pero quiero reivindicar al doctor Edward Málaga Trillo, joven, muy joven, ¿eh? Está haciendo ahorita una investigación en el Perú para hacer las pruebas moleculares rápidas para detección del COVID. Y está ahí luchando como un titán para lograr que el Perú se ubique en la ciencia a nivel mundial. Imagínense. Entonces, de eso se trata. Conocemos a través de los medios de comunicación los personajes famosos, pero a veces no sabemos que hay científicos detrás de ellos. En el caso de este personaje, ya lo saben. Vamos a ver uno tercero, ¿ya? Y luego ya viene mi pregunta tormentosa. Una pregunta que ya de pronto va a generar alguna reflexión mucho más profunda. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? A ver, traten de ubicarlo. ¿Quién es? ¿Conocen? ¿Han escuchado de él? Ahora sí, Nicolás, ya. Muy bien, Catalina, excelente. Miren, ahí está, Catalina Doris Paraguay. Y vamos a felicitar a ella. Qué bien, te agradezco, Catalina. Ella sí lo conoce. ¿Puedes, Catalina, contarnos de quién se trata? ¿Qué sabes de Ekman? ¿Cuál es su nombre? Wiki. Bueno, ya, vale, vale, no hay problema, Nicolás. No hay nada que se esconda. Aquí la idea es que todo el mundo reflexione sobre lo que estamos planteando. Muy bien, Leslie. Paul Ekman, pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial, considerado también uno de los más importantes psicólogos en la actualidad. Al igual que Steven Pinker, perdón, es considerado uno de los más importantes psicólogos. Hizo una investigación. Miren, yo les mandé a leer dos libros, ¿ok? Clarito, yo lo sabía, ya. A ver, los que saben, por favor, cuéntenos, pues, micrófono abierto, cosa que así esto no se convierte en un monólogo. Y las asesoras de nuestra universidad no me llaman la atención, me dicen, profesor, usted no hace participar a los chicos tienen que hacer cosas solitos. Y digo,
sí, seguramente, pero yo soy un profesor del siglo XX, compréndame, yo ya estoy viejito. El solo hecho de hablar por el parlante ya me hace producir una artrosis cerebral. Entonces, a ver, chicos, intervengan. Los que saben algo de Paul Ekman, por favor, para que cree las evidencias de que esta es una clase donde los estudiantes participan y no porque no tenga el menimentan y todas esas cositas interesantes, no deje de ser de aprendizaje esta clase, ¿no? O al menos pienso que es de aprendizaje. ¿Ustedes qué opinan? A ver, si alguien nos puede dar, Talina, a ver, tú que nos diste la información, ¿qué nos puedes contar de Paul Ekman? Cuéntanos, cuéntanos. O alguien, por favor, micrófono abierto, sería genial, genial, genial. Yo sé que están siguiendo todo, bacán, pero si participan, los escuchamos, ya eso sería un gol al estilo Cueva, ¿no? Cuando hace el penal contra, penal, perdón, creo que la bola se fue a la astrofísica de Queen, ¿no? Bueno, en fin. A ver, ¿quién participa? Al cielo. Ahí está, Nicolás, ahí está. Paul nació el 15 de febrero y murió en 1934. Oye, a ver, ¿ha muerto? Es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y sus expresiones. ¿Estás seguro? ¿Ha muerto? No puedo creer eso. En el año 34, no puede haber muerto en el 34, ¿ah? Ojo, por si acaso, no. Nació el 15 de febrero del año 1934, por si acaso. Está vivo, ¿ah? No lo mate, por favor, no lo mate, no lo mate, por favor, que todavía está vivo, sí, ¿ya? Tiene 86 años, gracias, Katia, gracias, sí, 86 años. Muy bien, miren, él hizo miren, yo les mandé a leer dos libros, uno que vamos a evaluar ahora, El arte de amargarse la vida del maestro Paul Václavic, y el otro, que es La comunicación no verbal de Flora Davis. Y el libro de la comunicación de Flora Davis, en el capítulo El rostro humano, hace referencia a Paul Ekman. ¿Ok? Ekman, dice Agustín, encontró que las expresiones faciales de las emociones no son determinadas culturalmente, sino que son universales. Muy bien. Y tienen por consiguiente un origen biológico tal como plantea la teoría de evolución de Charles Darwin. Muy bien, fuente Wikipedia. Muy bien, vale, vale, vale. Ahora Wikipedia ha mejorado en términos de información, ¿no? Está muy bien, excelente, enhorabuena. Muy bien, no es una buena referencia, pero sí, ahora ha subido su nivel, ¿ya? No nació el año 1934, no murió, leí. Sí, ya, ok, no te preocupes, Nicolás. Sí, yo ojalá pueda vivir muchos años y ojalá un día el maestro Ekman pueda estar en Perú, ¿se imaginan? Y llegue ahí al auditorio la universidad y nos dé una charla, y de pronto se presenta y dice, ¿ustedes me conocen? Y todo el mundo, ustedes que están hablando, sí, ¿no? Y le dan ustedes toda su vida, oiga, ¿y cómo así me conocen? Ah, por el profesor Infante, no, por Wikipedia, grita Nicolás, ¿no? Entonces, todo el mundo un mate de risa y el maestro Ekman seguro que vivirá el mejor momento de su vida. ¿Ven? Entonces, pero ahora bien. ¿Y dónde están las psicólogas mujeres? Quiero que me digan 5 psicólogas mujeres del siglo pasado, las más prominentes. Vamos, las chicas, defiendan su fuero actual. Vamos, defiendan, defiendan. 5 psicólogas. Las escucho. Muy bien. A ver, de la actualidad. No, siglo pasado estoy señalando, siglo pasado. Ahí está, Gabriela, Mary Wilton Calkins, Margaret Floyd, Karen Horney, Sabine Azumare, Melanie Clay, ya está. Y en la actualidad, ¿cuál es el impacto de estas investigadoras? Tenemos una corriente que represente Horney en su modelo. Horney tiene un libro, La personalidad neurótica de su tiempo, que es un clásico que ustedes han leído, igual que Melanie Klein, ¿no? Que también tiene un libro muy famoso, ¿no? La teoría objetales, si no me equivoco.
Las otras no sé si nos puedes dar alguna pauta, Gabriela. Horney, sí. La personalidad neurótica de su tiempo, Horney, sí. Ok, perfecto. Se me colgó, espera, ya. Ay, ya. Sí, y sí, Yasmin, Horney pertenece a lo que vendría a ser los neopsicoanalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Está en un grupo muy particular, perfecto. Sí. Pero las otras distinguidas damas no podría hacer una referencia, ya que ella lo ha planteado. ¿Quiénes son? ¿No? ¿De dónde vienen y de dónde voy? ¿No? A ver, vamos a ver dónde están esos personajes. Por ejemplo, en lo que se refiere a psicólogas mujeres, hay una serie de personajes que son consideradas, por ejemplo, mujeres influyentes en la psicología. En la actualidad hay algunas de ellas, pero tampoco, al igual que los psicólogos contemporáneos, no son estudiados nuestra, nuestro formato tradicional. Estudiamos los antiguos, pero no hacemos estudios eh, de los personajes actuales, ¿no? Entonces, sería importante tener en consideración eso, ¿no? Es muy importante que se puedan tener en cuenta quienes están haciendo ciencia en la actualidad, ¿ok? Quienes están de una u otra manera comprometidos en ese contexto, porque es muy importante tener ese referente. Muy bien, Horney planteó las diferencias psicológicas entre géneros. Muy bien, ok. Y los otros, Mary Wilton, Calkins, ¿de dónde es? Sabine Spring, Margaret Floyd, ¿sí? ¿Dónde están? Ahora, en el contexto actual, me refiero, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos ubicarlas? ¿Sobre qué estudios? ¿Ah? ¿Cuáles son los referentes? ¿Ah? ¿Cuáles son? ¿Saben? Por ejemplo, las más importantes investigaciones sobre mindfulness, creo que están vinculadas a mujeres que han hecho investigaciones. ¿Quiénes son? A ver. O sea, si estamos hablando de mujeres investigadoras, ¿quiénes están en la actualidad? Voy a retar a todas las compañeras a que me investiguen ese tema y me presenten propuestas. Lo he hecho adrede, ¿ok? Sí, Virginia Satir, excelente. Lo que pasa es que Virginia Satir, su contexto histórico fue en la década de los 50 y terminó su formato y propuesta. Virginia Satir es recordada por ser una de las más importantes terapeutas que formó parte del grupo del MRI, o sea, del Instituto Nacional, perdón, Instituto de Enfermedades Mentales de Palo Alto, California. Y salió de ese grupo justamente por su condición de mujer. Se sintió marginada por el machismo que existía en ese formato. A lo que quiero llegar, quiero plantear esta discusión, que abro el debate y que quede para más adelante, es el carácter sexista de la psicología, el carácter machista en su historia, que ha privilegiado los personajes psicólogos versus las propuestas desde la psicología femenina. Y eso hay que ahora reivindicarlo, ¿no? No, ojo, no estoy promoviendo el feminismo ni nada, porque yo no soy mujer para ser feminista. Somos feministas por convicción de lo que significa la igualdad de oportunidades y derechos para todos. Pero existe pues una suerte de muchas tergiversaciones sobre el feminismo, no es en materia de nuestra discusión, pero sí sería importante reflexionar sobre cómo está la psicología en términos de representación femenina. Las hay, ojo, las hay, pero lo dejo para que ustedes lo investiguen, ¿ya? A modo de motivación. De hecho, esto adrede nada más, ¿ok? Muy bien, entonces vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, ¿qué tenemos en relación a las evidencias? En relación a las evidencias, tenemos que recordar algunos principios básicos que estudiamos en estadística, conceptos elementales. Por ejemplo, ¿qué es la validez? ¿No es cierto? ¿Qué es la confiabilidad? Y tenemos que recapitular
brevemente qué cosa es eso, qué hemos aprendido. Entonces, ¿qué recuerdan sobre la validez o sobre la confiabilidad? Llevaron estadísticas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan estadística? La validez, ¿qué es la validez? ¿Qué es la validez? ¿Qué es la validez? Empecemos por algo muy sencillo, validez. Incluso hay varios tipos de validez, ¿no? Que cada vez nos hacían una diferencia, validez de constructo, validez de, ¿no? A ver, me dice Agustín, si mide lo que dice medir, ok. La validez es todo aquello que ha sido comprobado y puede ser medido, dice Gabriela. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nos decían? Una prueba es válida si mide lo que realmente dice medir. Por ejemplo, si la prueba es de inteligencia, debe medir inteligencia. Si la prueba es, ¿no es cierto?, de personalidad, pues debe medir personalidad. Los constructos deben ser medidos a partir de aquellos que se formulan. Entonces, cuando nosotros tenemos una prueba psicológica, tenemos que ver cuál es el grado de validez que tiene esa prueba, si mide lo que dice medir, por un lado. Y luego, esa prueba, cuando se quiere aplicar a otro contexto, lo que hacemos es este, estandarizarla en la población, hacer un estudio piloto y tenemos que buscar la forma que esos datos que han sido formulados en otra población, en otro lugar, puedan ser corroborados en nuestra población. Entonces necesitamos criterios estadísticos. Las pruebas son válidas para usarlas, las pruebas españolas son válidas en sus baremos para usarlas en el Perú, pues hay que buscar un nuevo baremo, hay que hacer un estudio, un piloto, buscar la forma de optimizar los datos y adaptar los términos que se utilizan en el lenguaje español, en la cultura de España, por decirlo, a nuestra adaptación peruana. Y ahí se hacen estudios de validez y de confiabilidad. ¿Y qué es la confiabilidad? ¿Qué es la confiabilidad? ¿Qué cosa es la confiabilidad? Es un instrumento de medición, ¿ya? La precisión, bien. Una prueba, además de medir lo que tiene que medir, por lo tanto debe ser válida, debe tener que su resultado debe ser confiable. ¿Y qué consiste la confiabilidad? Que lo que el día de hoy nos arroja como resultado, nos debe arrojar también en el tiempo. Dentro de 6 meses, si vuelvo a aplicar la prueba, me da los mismos resultados. ¿Es confiable la prueba que estoy tomando? Entonces, para que una evaluación sea válida y confiable, tiene que tener los criterios estadísticos que ahora estamos planteando y por lo tanto eso nos va a dar certeza en los resultados. Pero, ¿y qué son las evidencias? Recogiendo ya el tema en cuestión, ¿qué son las evidencias? ¿Qué es lo que nos moviliza a tener una evidencia? ¿Cuál podría ser una evidencia? Por ejemplo, aquí hemos puesto este diálogo, ¿no? Son los valores. ¿Valores de qué? La precisión, dice, ¿no? Las pruebas de experimentos realizadas. Muy bien. Las evidencias, ok. Las pruebas que sustentan lo que estamos señalando. Si yo digo por ejemplo, si Ekman señala que emociones no son temas, o sea, que existen emociones universales, dice él, ¿no? O sea, gestos universales, ¿ok? Que son válidos aquí y en toda parte del mundo. Por ejemplo, Ekman encontró que, es curioso, ¿no? Es curioso, demostró que un dedo índice de una mujer girando sobre el filo de una copa de vino o de lo que esté tomando en una conversación de galanteo con una persona de sexo opuesto o del mismo sexo, si es una mujer lesbiana, ¿no? O homosexual femenina, es un signo de atracción. Y acompañado de eso hay un gesto universal, el movimiento de la lengua. En otras palabras, girar el dedo por el borde de una copa en una conversación de galanteo o sexuada es signo de aprobación o de gusto de aquello que escucha. En otras palabras, chicos, cuando inviten a una dama a comer y a brindar algo, observen si cuando ustedes le están hablando en ese proceso de seducción, ellas inconscientemente, si les agrada lo que les están diciendo, pasarán el dedo por el borde de la copa y moverán de manera
muy sugestiva su lengua de oriente a occidente. Entonces, si hacen eso, ya saben que hay aceptación. Si y no hacen eso y les arrojan la copa de vino en la cara, ya saben de qué se trata. Nada que ver. Son, muy bien, como dice Nicolás, son lenguajes no verbales. Son signos que se dan, ¿no? Por ejemplo, son signos que se dan, que se han analizado en el rostro, ¿no? El movimiento ocular ha sido estudiado. Por ejemplo, ya se sabe cuando una persona miente. Ya se sabe, se ha utilizado, el experimento que hizo Ekman fue justamente someter a una enfermera a que viera una película horrorosa, ¿no? Donde el tipo que estaba en el video era un paciente quemado, ¿no? Entonces, luego se le pide a ella que inmediatamente termine la película de ver, se someta a las preguntas que iba a hacer una persona que no había visto la película y que sencillamente le iba a preguntar de qué trataba, ¿no? Y ella tenía que decir lo siguiente, que ella había visto un jardín, flores y esas cosas, y empezaron a analizar todos sus gestos, empezaron a tratar de encontrar cuál es la pauta que hace que nuestro rostro mienta. Esa fue la investigación. Así que lean el libro, el segundo libro, Comunicación no verbal, van a descubrir cosas interesantes sobre el lenguaje no verbal y los signos que han sido estudiados a partir de la comunicación de nuestro cuerpo, a través de la parte gestual, de todo aquello que es el mundo no verbal. ¿Ya? Todo lo que habla el cuerpo habla. En el galanteo, por ejemplo, hay un montón de movimientos interesantes que se dan. Entonces, hay evidencias de lo que significa por qué una persona miente, por qué dice la verdad, qué sé yo, que se han traducido en las pruebas estas que se dan para ver si una persona dice la verdad o está mintiendo. ¿Ok? Hay un libro que enseña el lenguaje no verbal, profesor. Bueno, como le digo, este primer librito que yo les he recomendado es un buen libro. El otro tendrán que buscar el de Ekman, la fuente original. Busquen el libro de Ekman, mucho mejor todavía, y podrán encontrar cosas interesantísimas. O sea, la investigación y de ahí sacar sus propias conclusiones, ¿no? Sería lo mejor. Ir a las fuentes, dirían algunos. Bueno, miren, evidencias tenemos a un personaje que dice lo siguiente, ¿no? La psicología que ustedes llaman científica es eurocéntrica y alienadora, ignora pulsiones inconscientes, más parece un psicoanalista, ¿no? Reduce todo a números, está negando la posibilidad de la ciencia, prefiero terapias alternativas y bla, 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 bla. Entonces, aquí están los congresistas, me refiero a los congresistas de un congreso de psicología, ¿no? Actualmente, este es un congreso de prácticas basadas en evidencias, están dialogando y de pronto, bueno, pues ellos muy educadamente le dicen, claro, claro, tienes razón, pero siguen discutiendo sobre procesos, evidencias basados en la experimentación. ¿Qué cosa es de las terapias las que nos dan experimento? ¿Cuáles son las terapias que basadas en experiencia, en evidencias, nos dan las técnicas? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes sus estudios iniciales solamente del modelo de lo que corresponde a la teoría de la conducta humana? ¿Se acuerdan de Pavlov? ¿Sí? Luego estudiaron ¿cómo se llama? Watson. Después estudiaron a Skinner, a Sunday, Bandura, muy bien. Entonces, cada uno de ellos ha experimentado con evidencias, ha formulado su teoría. A Pavlov no se le ocurrió de la nada, observó que el perro, cada vez, él observó, ¿no? Cada vez que se le presentaba la comida salivaba, entonces dijo, uy, a ver, ¿cómo es esto? Y midió la cantidad de saliva, cómo era el estímulo, y dijo, ¿y qué pasaría si yo le cambio o asocio este estímulo de la carne para el perro una campanita? ¿No? Entonces el perro seguía comiendo, tocaba la campanita y después empezó la asociación y formuló su teoría. Sobre las evidencias, formula una teoría. ¿Ok? ¿Estamos? Las teorías sobre evidencias se formulan, pero también hay teorías que no tienen evidencias.
Y justamente es eso, teorías. Lo cual no quiere decir que sean ciencia. Incluso los matemáticos dicen que se pueden hablar de muchas teorías matemáticas, pero solo los teoremas son, por excelencia, irrefutables. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Nadie puede rebatir un teorema. Y hay un personaje español muy simpático, el profesor de matemáticas Eduardo de Cabezudo, creo que es Cabezón, que formula más o menos algo así, dice, si alguna vez quieres regalarle a alguien una expresión de amor, regálale un teorema de amor, porque eso es irrefutable. Todo el mundo puede hablar del sentimiento, pero nadie puede mostrar con hechos y con evidencias que matemáticamente quiere alguien. Pero si formula un teorema dedicado matemáticamente al amor, entonces será irrefutable. Quiere decir que si algo tenemos que regalar cuando queremos a alguien, será, como dice el no menos famoso Miguel Bosé, que seguro no lo conocen, teorema de amor, ¿no? ¿Han escuchado esa canción? No la voy a cantar. Miguel José tiene una particular forma de cantar y estamos años luz de distancias sobre su garbo y su figura, ¿no? ¿Conocen a Miguel Bosé o estoy hablando piedras? Ya, ok, muchísimas gracias. Ok, muy bien. ¿Y han escuchado esa canción que hago el español así? Pues hombre, pues claro, pues Miguelito Bosé, ¿no? Que ahora ya está bastante anciano, ¿no? Ya estaba de subidito de edad, ¿no? Muy bien. Entonces, esas evidencias, pues también tienen ya ciertos niveles, ¿no? Ya meritan según la, el bandido, sí, el amante bandido, así es, ¿no? Niveles de evidencias de cada una de, por ejemplo, de si estas son de una otra manera sólidas, si son insuficientes o suficientes, o quizás carezcan de evidencias. Entonces, en ese detalle no vamos a entrar. ¿Ok? Lo que nos interesa es ver que históricamente, ¿no? A través de la historia, han habido una serie de trastornos psicológicos y psiquiátricos que en distintos lugares se han tratado de poder analizar. Por ejemplo, la producción de los documentos que tenemos en relación a los manuales diagnósticos son producto justamente de evidencias. ¿Estamos? ¿Por qué los manuales diagnósticos que utilizamos, que son dos, cuáles son los principales manuales de diagnóstico que tenemos nosotros en la salud mental? ¿Cuáles son? Muy bien, Angie. Valerie, excelente. Gabriela, muy bien. El DSM-5 y el CIE-10. ¿Ok? Estos dos instrumentos se sustentan en evidencias. O sea, ¿por qué se cambian los criterios diagnósticos? Claro, ojo, yo la verdad estoy aceptando eso así, pero sin embargo tengo una postura al respecto, ¿no? Muchas veces los criterios diagnósticos también están orientados a la producción de fármacos. Ok, ¿ya? Eso es un comentario muy aparte, ojo, ya lo pongo entre comillas. Pero las evidencias que hacen los científicos van demarcando los terrenos de por dónde van la diferenciación diagnóstica. Si ustedes leen estos documentos, estos que ustedes han manifestado, el DSM-5, creo que es la última versión, y el CIE-10, es el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, internacional de enfermedades mentales, pues nos dan los criterios diagnósticos para que un paciente sea una cosa o deje de ser otra. ¿Ok? Por esos criterios diagnósticos, por esas evidencias que vemos. ¿Se acuerdan de psicopatología? Signos más síntomas para que podamos entrar en ese perfil de diagnóstico que hacemos, desde esa perspectiva, el desarrollo de una presunción diagnóstica. Es más, ¿no? Así lo decimos. Una presunción diagnóstica de qué podría ser que luego se corrobora a través ya del formato especial de eso se trata. Segundo, vamos a ver, tenemos ahí, segundo. Existe lo que podríamos decir una variedad de técnicas que se han estudiado
técnicas de distintas teorías que difieren en sus objetivos, en sus metas, y que ha dado origen, pues, que estas distintas teorías, distintas posturas, la psicología clínica en particular, desarrolle estrategias para dar surgimiento a lo que se conoce como las terapias basadas en evidencia. O sea, terapias que tienen la certeza de que lo que han desarrollado como técnica para un tratamiento específico pueda tener éxito. ¿Estamos? Por ejemplo, nadie podrá dudar que un problema de enuresis, o sea, incontinencia urinaria en un niño, pueda ser atendido por un programa de modificación de conducta. Hay evidencia muy significativa de que a través de las técnicas conductuales distintas que existen, un niño podría dejar de orinarse en la cama. ¿Ok? Hay evidencia de que a través de las técnicas conductuales una fobia podría ser superada. Hay evidencia de que, por ejemplo, un tratamiento con reforzadores podrían hacer que un niño mejore su aprendizaje. Entonces, las evidencias demuestran la certeza, la validez y la confiabilidad de un proceso terapéutico. ¿Estamos? Pero vamos, si estas evidencias se dan en todos los formatos terapéuticos. No. El psicoanálisis, por ejemplo, no tiene reporte de evidencias del éxito de su modelo teórico. O sea, teóricamente, las evidencias teóricas que tiene el psicoanálisis son las que más se han difundido a nivel de la ciencia de la psicología sin ser ciencia. O sea, el psicoanálisis, por excelencia, no es ciencia. El psicoanálisis, por excelencia, ni siquiera es incluida en el formato académico. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis lo estudiamos en la universidad porque es un referente importante de la psicología, pero en términos de su formación no tiene espacio universitario. La academia no forma parte del estudio del psicoanálisis. Es más, los que quieren ser psicoanalistas se forman en sus círculos, en sus cofradías, en sus espacios de coordinación, de darle continuidad histórica a un formato que estuvo siempre y que siempre quiso ser científico. Freud fue el primer interesado en hacer ciencia. Ojo, por si acaso, Freud siempre quiso ser científico, siempre quiso demostrar que sus postulados, sus teorías, se convirtieran en teoremas, pero no pudo, porque se quedó en teoría. Y ahora los seguidores de Freud tienen dificultades para demostrar evidencias de los éxitos que puedan tener terapéuticamente hablando. Porque si un proceso terapéutico en el psicoanálisis dura 20 o 25 años, ¿qué evidencia hay de que ha mejorado un paciente que está 25 años sometido a una terapia? ¿Mm? ¿Me dejo entender? Un poquito complicado, ¿no? Eh, por ejemplo, a propósito de esto que comento, a modo de parésis, disculpen ustedes, me viene a la memoria un personaje del cine muy famoso que ustedes conocen, estoy seguro, que se llama Woody Allen. No sé si han escuchado hablar de Woody Allen. ¿Han escuchado hablar de él? Tiene muchas películas. Woody Allen se casó con una actriz que se llama Mia Farrow, hace muchos años atrás. Y ellos tuvieron sus hijos y adoptaron niños. Una de las niñas que adoptaron, una niña de origen asiático, china, ella, terminó creciendo, como es inevitable en la vida de las personas, y terminó haciendo su proceso de Edipo con Woody Allen. Woody Allen, a la hija que crió, con ella se casó y se separó de su mujer, se separó de Mia Farrow, fue un escándalo en Hollywood, pero Woody Allen, que estaba en proceso de terapia, él admite que ha estado muchos años en terapia y que todo ese proceso terapéutico ustedes lo pueden ver en sus películas. Así que para aquellos que no conocen a Woody Allen, se los presento, ahí está, no sé si no lo ven porque no tengo la foto, disculpen, esto ha salido así a propósito de los comentarios, pero Woody Allen sería bueno que vean sus películas. Manhattan es un clásico, ¿no?
y vean y revisen la historia a modo de personaje así, ¿no? Historia de Magali, averigüen cómo Woody Allen fracasa en el psicoanálisis y termina siendo su Edipo. O sea, a la hija que crió, que no era su hija, con ella se casó. O sea, la chiquita que él recogió para proteger y cuidar como hija adoptiva, terminó en la actualidad siendo su esposa. ¿Ah? ¿Sabían eso? ¿Conocían? Ojo, hola, ¿están ahí? ¿No? ¿No conocían? No, no sabían. Miren, ya ven, ¿se dan cuenta? Algo recuerdo. Muy bien, Gabriela. Entonces, otra tarea para investigar. Miren, ¿qué importa? O sea, miren, entonces, Woody Allen podría, si estuviera en esta clase, corroborar y decir, ¿saben qué, chicos? En 25 años de psicoterapia psicoanalítica no hay evidencia que uno se cure. Al contrario, soy producto, o sea, me enamoré de mi hija y me casé con ella. O sea, su hija putativa, ¿no? O sea, su hija que era la que él crió, con ella se casó, ¿no? Miren, ¿ah? Ahí está, me remito al maestro Google y ustedes pueden ahorita googlear y corregirme si me equivoco y darnos algún tour. Gabriela, ¿qué palabra tan importante tú has dado en este momento? Turbio, ¿no? ¿Qué palabra, no? Turbio. Bueno, así son las cosas, ¿no? En términos de relación, diríamos que no había ningún vínculo genético entre la niña esta y Woody Allen, pero en términos morales, diríamos, ¿no? Si cabe, ahora que estamos en ese debate de inmoralidad que el país asiste, pues diríamos que es un poco complejo, ¿no? Leslie incluso ha dado una entrevista de cómo fue, miren, ahí está, cómo comenzó eso, ¿no? Como dice el bolero, yo no sé, debo decirte cómo fue, pero de ti me enamoré, ¿no? Así dice el bolero que canta en aquellas noches los hombres de Bohemia. Entonces, bueno, vamos avanzando a ver qué más tenemos en este comentario de las evidencias y encontramos que el maestro Eyseck, ¿se acuerdan de Eyseck? ¿Se acuerdan? Ustedes lo han estudiado en las teorías de la personalidad de Eyseck, ¿se acuerdan? Ni hablar, ¿no? Eh, Así, sí, Valerie, qué buen dato ese. Sí, 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 así es con Jeffrey Epstein. Hay un documental que está en Netflix, que lo pueden ver, ¿no? Muy bien, aquí tenemos al personaje de Eysenck, ha sido pues uno de los más importantes hombres de ciencia en la psicología, totalmente ligado a demostrar sus estudios. ¿Se acuerdan de ese famoso cuadrante donde analizamos lo que es la ansiedad versus el neuroticismo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, alto neuroticismo, bajo neuroticismo, introversión, extroversión, y encontramos en cada uno de los cuadrantes características muy marcadas de la personalidad de una persona muy ansiosa o aquella que controla su ansiedad versus su introversión, su extroversión? Entonces, Einstein ha sido pues uno de los que más evidencias, podríamos decir así, ha tratado de encontrar para formular una teoría basada en evidencias, ¿no? Es interesante demostrar cómo así, por ejemplo, algunas cosas que se le dice a la gente podrían tener impacto. ¿Se acuerdan de esa experimentación del placebo? Donde, por ejemplo, se le dice a una persona, tome esta pastilla y se va a curar, y esta persona que tiene mucha fe en la pastilla o en la droga, en particular en el fármaco, pues toma una pastilla de azúcar y se dice que se cura. O sea, el placebo es algo que también se ha estudiado mucho. Y bajo efecto placebo pueden haber muchas terapias. ¿Ok? Y de eso se trata. Miren cómo a partir del movimiento de la medicina basada en evidencias, se empezó a prolongar, a propagar, perdón, un conjunto de disciplinas en la salud donde se incluye la psicología, en donde empieza a desarrollar sus propios cuestionarios sobre el tema, sus propias metodologías, sus propios espacios de discusión para hacer que justamente sea estrictamente científica, espacio sencillo de supuestas teorías que no tienen fundamento. Eh, ya cuando estudiamos, por ejemplo, el psicoanálisis, que vamos a tener unas 4 clases de estudio, terminada
esta semana iniciamos a estudiar el psicoanálisis y ahí pues daremos algunos alcances más sobre ese carácter científico. Aunque los psicoanalistas, como ustedes comprenderán, defienden férreamente su postura, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la intervención dentro del tema de las evidencias a los organismos internacionales que agrupan, ¿no? La Sociedad Americana de Psicología, por ejemplo, donde empiezan a crear grupos de difusión de lo que vendría a ser el trabajo de evidencias y empiezan a demostrarse a través de terapias identificables sobre determinados tipos de trastornos, empiezan a hacer, miren, ¿saben qué? Esto es así porque acá hay una evidencia. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el año 95, el primer informe que considera una lista de 25 terapias con apoyo empírico alcanzado en el año 2001 y otras 108 terapias para trastornos. Miren la cantidad de terapias que hay. Tenemos una lista, ahorita tenemos una lista, ojalá nos podamos verla dentro de unos minutos. Entonces, tenemos ahí una primera diferenciación. Entonces, ¿qué son las terapias, en términos sencillos, psicológicas basadas en evidencias? ¿Cómo así podemos diferenciarlas? Estas terapias basadas en evidencias tienen referencia a mayor y mejor información en lo que vendría a ser el sustento de sus pruebas, que obviamente evidencian si lo que están diciendo tiene validez científica, tiene arraigo científico, y no son sencillamente meras especulaciones sobre alguna teoría. Por ejemplo, yo les puedo dar mi teoría. Yo les puedo dar mi teoría y decirles una teoría sobre tal cosa. Y de pronto ustedes me piden evidencias. No tengo evidencias, pero ustedes se han dado cuenta que lo que yo formulo, oye, sí, tiene algo de razón. Puede ser muy folclórica mi teoría. Es una teoría, pero no tiene evidencia. No tenemos evidencias de algunas cosas todavía en la psicología y deberían darse. Justamente ahí está. Las terapias psicológicas deben demostrar su eficiencia, su efectividad, su eficacia. Sí, probablemente hay algunas cosas que no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Por ejemplo, eh, vamos a ver, un ejemplo actual, ¿no? Se ha puesto en tela de juicio la, la heterosexualidad del presidente de la República. Se ha puesto en duda que sea heterosexual y se está dejando entrever, ojo, de manera tendenciosa, que sea homosexual, cuando de pronto es bisexual. O sea, eso que estamos formulando es una teoría, pero las evidencias que demuestran que es o no es una cosa difícil de probar. Podemos quedarnos en conjeturas, ¿no? No hay evidencias. Obviamente nuestra valoración ético-moral nos lleva a tomar una posición. Algunos dirán, hay que vacarlo por incompetencia, por ser un inmoral. Entonces, y otros dirán, pero no hay evidencia. O sea, hay esto que aquí que lo defienden, ¿no? Entonces, hay todo un debate. ¿Se dan cuenta? En cambio, vamos a hacer una suerte de juicio, ¿no? Y el juez dice, muy bien, el abogado de la defensa, no, perdón, el fiscal, que es el que acusa, presente las pruebas. Entonces, el fiscal agarra y dice, aquí está, señor juez, aquí está el arma que ha cometido el delito, el acusado. Y se ha comprobado en el laboratorio de investigación científica que las pruebas de sangre encontradas en este cuchillo y las huellas obedecen al acusado. Ah, es una evidencia. Muy bien, ok. Y entonces el abogado de la defensa dice, no, que el cuchillo se lo pusieron en la mano de mi patrocinado y empiezan a hacer unas... Entonces el juez con las evidencias va a determinar la sentencia. ¿Estamos? Entonces la psicología también con las evidencias tiene que dar, como quien dice, entre comillas, una sentencia sobre algo. Sobre, por ejemplo, ¿qué evidencias tenemos para que un paciente sea diagnosticado como esquizofrénico? Entonces, el médico tratante, en particular el psiquiatra, al momento de hacer su diagnóstico, encontrará signos y síntomas
y a través de su intervención va a demostrar y va a evidenciar que ese paciente es esquizofrénico y va a hacer las pruebas respectivas. Igual que el psicólogo, para dar una presunción diagnóstica, tiene que encontrar qué evidencias tiene. Las evidencias marcan la diferencia, ¿ok? Insisto, puedo yo lucubrar un conjunto de teorías. Esas teorías son formatos teóricos, pero que no tienen evidencias, ¿ok? ¿Estamos? Ahí está lo que marca, como diríamos, la diferenciación. Y estas evidencias, ¿no? Estas evidencias podrían clasificarse como mínimas y como máximas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos una descripción de un caso único, ok, excelente. ¿Tenemos evidencias de ese caso único? Sí, usted sustenta su examen de grado sobre la evidencia de que ha encontrado un paciente con tales características y muestra los resultados de sus pruebas, de su anamnesis, de su historia clínica, de sus entrevistas, qué sé yo. Esas son las evidencias. Pero esas evidencias, como es caso único, son mínimas. O también podrían ser estudios descriptivos, ¿no? Sobre la base de, sobre opinión de expertos, también podrían ser mínimas. En cambio, hay otras mucho más complejas. Ya hablamos de ensayos controlados, ensayos bien diseñados, pero que no son aleatorios, o estudios naturalistas. No aleatorios quiere decir que no han sido pues al azar seleccionados. Y hay otros ensayos controlados que son aleatorios, que tienen, ni hablar, o sea, pero con muestras pequeñas, potentes, porque han sido seleccionados aleatoriamente. Ensayos controlados y aleatorios con muestras grandes, ni hablar. Por ejemplo, ahí ya tenemos una evidencia concreta, muy, muy potente. O ya estudios mucho más complejos, ya que requieren un nivel mayor de preparación, metaanálisis de ensayos controlados y aleatorios, con muestras muy grandes. Entonces, en términos de la investigación, podemos encontrar si es que las evidencias son mínimas o las evidencias son máximas. De una u otra manera, estas evidencias, por más mínimas que sean, nos denotan cierto carácter, ¿ok? Por eso que un estudio de caso es válido, ¿no? Es válido por sus evidencias, que son mínimas, pero es válido. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? O sea, cuando hacemos una sustentación de caso, y demostramos que en ese caso tenemos tal cual diagnóstico y tal cual terapia ha funcionado, la evidencia es mínima para ese caso. Pero no puedo atreverme a decir que esto sirva para 200 casos más. Tendría que hacer lo mismo con 200 personas y asumir que esas 200 personas bajo esos mismos protocolos han evidenciado que sencillamente ese protocolo que he utilizado terapéuticamente hablando es válido y ahí se convertirá en un estudio con mayor evidencia. Ahí están los problemas de la ciencia, ¿sí? Ahí están, como dice la canción, ahí están, ¿no? Entonces, ahí están los grandes problemas de la ciencia, ¿no? ¿No? Entonces, por eso tenemos que tratar de diferenciar cuando hacemos un estudio, si tiene un sustento, si tiene una buena muestra, si tiene la posibilidad de convertirse en un estudio cuya evidencia pueda tener un impacto en la comunidad científica. Ahora hay mucho reporte de estudio de caso, es muy, se acostumbra mucho a hacer un estudio de caso, lo cual nos abre ventanas de investigación interesantes, ¿no? Los estudios de caso, muchas veces, como decía Vanessa, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. No hay dudas de que ese estudio de caso puede abrir puertas interesantes de investigación. Ojo, ¿ah? ¿Ya? O sea, hay estudios de caso eh, que apuntan a que se conviertan más adelante en grandes investigaciones, lo cual permite justamente a través de la exploración del estudiante, estudiando un caso, ver cosas que se podrían corroborar más adelante con estudios mucho más precisos, aleatorios, con una mayor muestra, con instrumentos mucho más finos, incluso hasta propios instrumentos, ¿no? Ahí tenemos mucho por desarrollar. ¿Ok? Por ejemplo, en la Universidad Católica
en la Pontificia Universidad Católica está el doctor Jorge Yamamoto, que es un psicólogo social. Yamamoto es uno de los más importantes psicólogos que ha investigado la felicidad en el Perú y ha demostrado con evidencia, ya ha hecho un mapa de la felicidad en el Perú y ha encontrado, ojo, que la felicidad se diferencia entre Lima y Huancayo. Huancayo es la ciudad de la felicidad. En cambio, Lima es la ciudad de la tristeza. Lima es una ciudad gris, muy conflictiva, y está haciendo un estudio que va a demostrar los indicadores de ser infelices en Lima, ¿no? de insatisfacción. Lo va a demostrar, o sea, científicamente, ¿no? Y cuando hizo su estudio de la felicidad en Huancayo, encontró que había pues una predisposición del huancaíno en particular a celebrar muy festivamente su alegría, ¿no? Por ejemplo, hay una fiesta en Huancayo muy tradicional que se llama La Palpa, donde la gente se casa y recibe los regalos más importantes cuando se va a casar. Y esto es una ceremonia importante. Eso lo ha traducido en una investigación el psicólogo social Yamamoto. Entonces tenemos ahí dos referentes peruanos, investigadores, que están haciendo ciencia. El primero que les mencioné, Edward Málaga Trillo, en lo que es aspectos de investigación en la parte neurobiológica. Su estudio de investigación más importante apunta a evitar el Alzheimer precoz. Entonces, en el caso del peruano, Yamamoto habla sobre comportamiento y actitudes de la población en el Perú. Estudios sobre la felicidad, infelicidad, satisfacción, son interesantes. Hay que seguir esos estudios, ¿ok? Para aquellos que tengan, no porque no seamos psicólogos sociales o no porque seamos los genetistas, tenemos que estar acorde con lo que estos científicos peruanos están haciendo. En el caso primero, porque tiene impacto en la salud mental, ojo, por si acaso, Alzheimer. Y segundo, en el caso segundo, porque toca aspectos sociales que nos interesan, las actitudes, cómo es el comportamiento de la gente, ¿no? Por ejemplo, Yamamoto dice que nosotros somos súper irresponsables en términos conductuales y que la pandemia es un tema conductual, así lo plantean, ¿no? De que tenemos que atender modificación de conductas inadecuadas porque somos irrespetuosos sobre las normas y las reglas. Por eso es que el incremento de la pandemia ha sido un incremento producto de no haber atendido temas conductuales en la población. Es un estudio interesante, ¿no? O sea, es una posición, puede ser debatible, cuestionable, pero son posturas de científicos que están estudiando los fenómenos sociales y por ende dando propuestas para salir de las dudas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, por favor, si no conocen Jorge Yamamoto, investiguen, un buen psicólogo, es un Nikkei se dice, perdón, los que son hijos de descendientes japoneses, es un doctor PhD, así que cosa seria, es un tipo, y tiene su conferencia sobre la felicidad en TED, ¿no? O sea, en este espacio que ustedes seguro siguen, que nos da muy buenas conferencias. Ojalá pronto estemos también nosotros en TED, pero con el osito TED. Bien, jovencitos, vamos a hacer aquí un alto, ¿qué les parece? Nos vamos a almorzar contentos y felices y regresamos dentro de media hora para coordinar nuestra práctica calificada, la segunda parte, ¿les parece? Que tengan todos ustedes un buen almuerzo. Ah, sí, ya falta. Sí, Nicolás, Dios, qué barba. Tengo la garganta bastante seca. ¿Ok? Bien, chicos, hacemos un alto, ¿sí? Hasta aquí nos hemos dejado entender, estamos en una duda, hay algo que podemos esclarecer. Todo claro, todo claro. Ojalá todo claro como Movistar, ¿no? Muy bien, ok. Bien, chicos, break. Nos vamos al break. Provecho, provecho.